sinceramente hay unos temas muy interesantes y que abarcan los 4 días de aquí al 4 de noviembre. Creo que va a ser muy provechoso y es un honor que esto se esté celebrando en coordinación con el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Y pues bueno, está a disposición el inmueble, espero que sea de su agrado. Tenemos por ahí coffee break, los baños están si salen a la derecha. Y bueno, cualquier cosa pueden verlo con la maestra Yasmín, que está en la parte de atrás, también aquí con la maestra Mariani. Y pues bueno, pues bienvenidas a todas ustedes. Gracias. Bueno, rápidamente solo les quiero leer una pequeña justificación de por qué la necesidad de comenzar a hablar formalmente en el Estado y en México del cuidado, del tema del cuidado. No quiero ahondar en tanto para ya no saturar el tiempo porque, como siempre, el tema del cuidado es complejo, es extenso, son muchos temas, desde derechos humanos, salud, hasta cuestiones. Al final abordaremos un poco de orientación legal el último día. Y bueno, pues creo que todas lo sabemos, les agradezco a ustedes también, que bueno, han sido parte desde el principio del paso de las cuidadoras. Dolores Frida en algunos eventos ya nos han acompañado. Y bueno, rápido les voy a leer esto que me parece muy importante y muy acertado. Fíjense muy bien, aquí dice: el análisis de la situación que viven los enfermos crónicos a través de vivencias personales y profesionales queda en evidencia la necesidad de desarrollar actividades especiales para las mujeres cuidadoras y de proponer puntos de acuerdo que traduzcan en leyes que nos brinden asistencia, reconocimiento y protección a las mujeres y hombres cuidadores. Hablamos en femenino porque el 90% del trabajo de cuidados lo hacemos las mujeres. Existen hombres cuidadores, pero son muy pocos. Siempre se habla, no debería de ser, pero la realidad es eso, ¿verdad? Recuerden que al trabajo de cuidado siempre nos antecede el trabajo doméstico, el trabajo del día a día de las casas que toda madre de familia realiza desde que materna un hijo. Bueno, pues la principal motivación de hablar del cuidado es trabajar con ustedes, cuidadoras familiares, que provienen de sus propias vivencias personales. Quienes estaremos al frente en estas ponencias somos psicólogas, rehabilitadoras, médicos, terapeutas, abogadas, un poco de todo, pero también somos cuidadoras. Somos cuidadoras y hemos sido cuidadoras 5, 10, 20, 30, 40 años, desde edades de 20 y tantos años hasta de 70 años. Las cuidadoras somos un abanico muy grande de personas que cuidamos y que hemos dedicado 24/7 a cuidar por amor. Pero el amor, desgraciadamente, no basta para pagar unos servicios, una despensa, para subsistir, para pagar terapias, para pagar honorarios médicos, para todos los gastos que implica el cuidado de una persona que requiere cuidado permanente. Y sí, necesitamos continuar en la lucha por legislar, pero ahorita nuestra finalidad es continuar esta parte de capacitación. En esos 4 días vamos a hablar de cada una de las discapacidades y enfermedades que atendemos, pero no solo vamos a explicar la condición a nivel médico, vamos a abordar el tema del cuidado, cómo se cuida la discapacidad intelectual, cómo se cuidan las enfermedades raras, las pacientes que tienen un trasplante renal y hepático, que después de una cirugía siguen siendo dependientes de cuidado 24/7. Hablamos obviamente de discapacidades psiquiátricas, de discapacidades como el autismo, que son psicosensoriales. Vamos a hablar de las motrices y vamos a hablar de algo que a todos nos debe de importar aprender, que es la atención y el cuidado del adulto mayor, porque somos un país de gente mayor y para allá vamos todos, si es que antes no pasa algo, ¿verdad?, de que no nos toque llegar a esa etapa de vida. Es muy importante abordar el cuidado del adulto mayor y los procesos tanto por enfermedad o como el mismo proceso natural de envejecimiento, todas las enfermedades que vienen cuando vamos envejeciendo. Entonces, bueno, pues les damos la bienvenida. Gracias de nuevo por su compañía, por todo. Y no sé, ¿alguien más quiere agregar algo de ustedes, compañeros?
Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Agradecemos desde la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas la invitación del colectivo de madres de cuidadoras y también del Centro de Justicia para las Mujeres. En nombre del licenciado Miguel Ángel García Amaro, refrendamos el compromiso también de los servicios que podemos brindar para ustedes, para sus hijos, hijas y las personas que cuidan, obviamente en el conocimiento y en el tenor de que nuestro personal debe ser capacitado constantemente en todos los temas de los que ya nos invitaron. Por ahí ya se hizo la invitación para el personal de la unidad de primer contacto, que son quienes tienen este contacto directo con las personas, que sepan que la comisión, tiene las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días a todas. Muchas gracias por la invitación, maestra. Deseándoles que este curso sea de su mayor aprovechamiento. Vimos ahorita el contenido que tiene y pues sin duda va a ser muy retroalimentado para todas ustedes. Reciban un saludo del secretario Juan Ignacio Segura Morquecho, que está al pendiente siempre de las actividades de todas ustedes. Muchísimas gracias y sean todas bienvenidas. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí estar en esta mesa. Como ya lo mencionó Mariana, ha sido un trabajo constante por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en acompañamiento a las acciones de la sociedad civil que se han realizado. Reciban un fuerte abrazo y saludo por parte de nuestra presidenta, la maestra Giovanna Argüelles. Y definitivamente refrendo el trabajo en conjunto, tanto interinstitucional como con las asociaciones civiles, para la visibilización de este tema tan importante que hoy nos mantiene. Muchas gracias. Perfecto, pues bueno, vamos a dar inicio con la primera conferencia, con mucho gusto de mi parte, donde vamos a hablar de la demografía. De esa parte que en todas las dependencias nos preguntan y que en todas las cuestiones políticas nos preguntan. No ha habido una persona legislador que nos pregunte cuántas son, dónde están las cuidadoras. Ustedes salen a marchar diciendo que son muchas, pero yo veo 20, 30, 50, 100 y no somos ni esa cantidad. Somos más de 800 cuidadoras en el capital del estado, más las que están en los municipios. Estamos a punto de llegar a las 1000 cuidadoras a nivel estatal. Y más a raíz del movimiento, porque más gente se ha enterado y ha validado que es una cuidadora y que merece reconocimiento, atención digna y cuidado, ¿verdad? Las cuidadoras necesitamos también cuidado. Entonces, pues ese es el primero. ¿Por qué? Porque necesitamos sentar esas bases para después pasarnos con nuestra compañera, la maestra Angélica, para hablar de la cuestión más social y de impacto del cuidado. Y la discapacidad de la que hoy hablaremos va a ser la sordera y la ceguera, a cargo de la maestra Ana Paola, y esa sería la actividad de hoy. Entonces, pues empecemos. Muchas gracias. Vámonos a la ponencia número 2. Les presento a la maestra Angélica Dávila Landa, perteneciente al colectivo Cuidadoras Potosinas, sobre todo en área de investigación y capacitación. También pertenece y está estudiando en el Instituto Mora actualmente, está en proceso de doctorado y viene desde la Ciudad de México. Ella nos va a hablar de la dimensión social del cuidado, nos va a contar y nos va a hablar del antecedente de qué está pasando en la Ciudad de México, en Puebla, en Monterrey, Jalisco, obviamente ya me lo ando saltando, fue el primer estado en promover lo del cuidado. Guanajuato, ¿por qué lo que está pasando en San Luis es tan importante a nivel legislativo, a nivel político, a nivel social? Entonces, hoy le damos un aplauso a Angie. Solo una pequeña precisión. Primero, gracias a todas a quienes están aquí, gracias a la colectiva Cuidadoras Potosinas. Siempre le digo a Mariana y a las compañeras, no me alcanza la emoción, no me alcanzan las palabras, ¿no? Para agradecer. Para agradecer que me hayan recibido, ¿no? Como decía Mariana, yo vengo de Ciudad de México. La precisión es que estoy haciendo mis estudios de doctorado en antropología en el CIESAS de la Ciudad de México
y estudié la maestría en el Instituto Mora. Ahí en el Instituto Mora tenemos un seminario de investigación sobre el tema de los cuidados, donde hacemos investigación desde la academia, ¿no? Un poco más o menos por ahí. Y justo vine aquí con Mariana, con las compañeras, ¿no? Cuando me enteré de lo que estaba sucediendo en San Luis Potosí, ¿no? O sea, bueno, y yo me emociono muchísimo lo que está sucediendo en San Luis Potosí, todo lo que se está impulsando, ¿no? Esta iniciativa de ley, la apertura que tienen las instituciones y sobre todo funcionarias, mujeres, ¿no? También hombres, pero mujeres específicas para darle lugar a este tipo de actividades. Pues yo dije, yo quiero colaborar, o más bien quiero solicitar que me permitan colaborar con la colectiva a través de lo que yo sé hacer o que estoy aprendiendo a hacer, que es investigación en ciencias sociales, para apoyar a los procesos, ¿no? Pero además, cuando me enteré de que todo lo que está sucediendo aquí lo está impulsando un colectivo de mujeres cuidadoras, ¿no? Que tienen todo el conocimiento, todas las experticias, que han sufrido un montón en el cuerpo, en el alma, en el corazón, en todo lo que es posible sufrir, ¿no? Y que a pesar de eso están impulsando todo esto ellas, ¿no? Con aliadas muy importantes en las instituciones, en los hogares. Yo dije, yo me quiero venir acá, ¿no? Y quiero encontrar la manera de que me hagan un espacio para trabajar con ellas y con quienes quieran e ir impulsando la posibilidad de construir condiciones más justas para recibir y para dar cuidados y para construir el derecho al cuidado en San Luis Potosí, pero también a nivel federal, ¿no? Entonces, pues yo ahí me atreví a ponerme como parte de Cuidadoras Potosinas, ¿no? Porque estamos impulsando estos proyectos de investigación desde ahí, como muchos otros, y como una forma, pues, de agradecerles a las compañeras por hacerme lugar con ustedes, ¿no? En todas las actividades que hacen y permitirme, pues, aprender. ¿Sí puede? Tengo esto. También quería contarles, ¿no? Que sí, yo estoy en el tema de los cuidados actualmente, sobre todo en la parte más de investigación, ¿no? De ciencias sociales, sociología, que estudié en la maestría, que ahora estoy haciendo antropología, pero la verdad es que mi entrada al tema de los cuidados también fue por una experiencia personal, ¿no? Y ahí, como dice Mariana, se nos va pues apachurrando el corazón, ¿no? Porque a todas a las que cuidamos se nos apachurra el corazón de múltiples maneras. Yo entré a este tema porque en el 2014 una de mis hermanas, yo soy la mayor, ¿no? La más chiquitilla de esa, bueno, la más chiquita, pues le diagnosticaron leucemia, ¿no? Actualmente ella está bien, ¿no? Ahora no está en fisioterapia, pero pues cuando nos la diagnosticaron no sabíamos qué iba a pasar con ella, ¿no? Y no queríamos saber, realmente queríamos como aventarnos al ruedo y sin darnos cuenta, ¿no? Pues nos volvimos mi mamá, yo y mi otra hermana, cuidadoras 24/7, ¿no? Cuidadoras de alguien que su vida en la totalidad, como todas ustedes, pues depende de su trabajo de cuidados, ¿no? Que no sabemos si es suficiente, si lo estamos haciendo bien, porque aprendemos en la práctica y aprendemos como podemos, ¿no? Y aprendemos solas, ¿no? Con una soledad terrible. Y pues ahí a mí me pasaron dos cosas, bueno, me pasaron muchas cosas, pero lo que les quiero contar son dos en particular. Una, que es algo que yo estoy llamando que descubrí el potencial vital y ético y político del cuidar. Yo me acuerdo que cuando cuidábamos a mi hermana, que era pues difícil, era complicado, era doloroso también, ¿no? Yo me acuerdo que yo sentía que estaba haciendo algo muy importante. Así estaba, me acuerdo, terminando la licenciatura en esa época, pero no sentía ni siquiera que la licenciatura fuera tan importante como lo que estaba haciendo con ella en el hospital, en la casa, ¿no? Yo sentía, así me acuerdo, me da mucha emoción, de que yo estaba con mis cuidados, ¿no? Mal hechos, aprendidos a la carrera, en soledad, ¿no? Ahí con un montón de miedo, porque a veces no sabíamos si ella iba a sobrevivir o no, ¿no? Yo sentía que estaba haciendo algo muy importante, y a las demás familias que nos encontrábamos, a las mamás que cuidaban, nosotras somos de Ciudad de México, todos los hospitales nos quedaban cerca, pero había familias, había compañeras que venían pues de Guerrero, ¿no? Que venían de Chiapas, que venían de un montón de lugar, y yo, a mí se me metió el corazón para bien, yo decía, es que ya se está haciendo algo muy importante, ¿no? Y yo sentía eso, esa emoción y esa importancia, ¿no? Pero al mismo tiempo, nunca en mi vida he sentido tanta soledad, ¿no? Tanta soledad,
tanto abandono, tanta complicación, ¿no? De sentir que no te alcanza el cuerpo, que no te alcanza el dinero, que no te alcanza la mente. O sea, yo me acuerdo que había momentos que, y seguro ustedes lo saben mejor, porque nosotros cuidamos intensamente, pero solo por un momento, que la mente ya no me alcanzaba así, ya mi cuerpo actuaba así en mecánico y ya no sabía muy bien qué estaba haciendo. Y hasta entre mi hermano y yo tenemos pactos de no le cuentes a mi mamá que tiene mis cuidados de todo este error, no le cuentes al doctor, porque era simplemente como aventarse, ¿no? Dejen tomar un poquito de agua. Entonces, en esa experiencia, y como a mí me gustan mucho las ciencias sociales, ¿no? Yo me empecé a preguntar, ¿por qué algo tan importante, que produce tanto en el mundo, ¿no? Que crea salud, que sostiene la vida, ¿no? Que entre estar y no estar hace una diferencia terrible y buena, ¿no? ¿Por qué algo tan importante es tan lastimado, tan poco valorado, ¿no? Tan poco apoyado, tan invisibilizado? Yo, platicando con Mariana, nos dimos cuenta que incluso en ese momento a veces ni siquiera le podíamos llamar cuidados, ni sabíamos bien qué estábamos haciendo, lo estábamos haciendo, ¿no? Y no porque seamos ignorantes o malas, sino porque socialmente no se reconoce ese poder y ese trabajo de cuidados, ¿no? Y yo empecé a tener esa duda, pero ¿por qué si esto es tan importante estamos tan solas? ¿Por qué si esto es tan importante no hay apoyos? ¿Por qué si esto es tan importante nos duele todo? No sé por qué. Y entonces la forma en la que yo intenté o encontré más o menos ir formulando esa pregunta, porque en ese momento yo no podía ni hablar. Si quieres sigue así. ¿Sí? Bueno, ya que se vuelva más íntimo. En ese momento yo no podía ni siquiera como enunciar la pregunta. Gracias. No podía ni siquiera anunciar la pregunta, pues encontré en la sociología, en ese momento yo en la antropología, una manera de darme sentido, ¿no? Cuando Me parece que sí se está descargando. Bueno, voy a intentar hablar fuerte. En ese momento, lo que yo encontré en ese lugar fue una forma de enunciar esta pregunta en otros términos. Para mí, me gustan mucho las ciencias sociales, ¿no? Muchísimo, y espero dedicarme a ellas mucho tiempo. Pero lo que les quiero compartir es un poco esas respuestas y esas formas, esas dimensiones que yo encontré desde allí para darme sentido, ¿no? Para explicarme, pero sobre todo para crearme una orientación en la vida y con compañeras que estamos haciendo y están haciendo cosas para que esa cosa tan importante que es el cuidado se reconozca como tal, pero que no nos duela tanto cuidar, ¿no? Que no estemos tan solas, que no estemos tan desprotegidas económicamente en términos de salud. Y también lo que les quiero compartir no es como una sensación de ¡ay, las ciencias sociales es el verdadero conocimiento! No, hay una forma de entenderlo y lo que les quiero compartir es una forma que quizá nos va a orientar a pensarlo desde otro lugar, pero desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y ustedes ya después me dirán si sí o si no, para mí el conocimiento sobre los cuidados está, ¿no? Con ustedes, en lo que hacen todos los días. Gracias. Bueno, les decía que desde las ciencias sociales hay como diferentes formas de ir entendiendo los cuidados. Voy a empezar con estas cosas más generales y después voy a ir enfocándolo más en el tema de San Luis y lo que está pasando en el país. Y hay muchas corrientes para entender el tema de los cuidados, pero a mí en especial me gusta una, ¿no? No es que sea la mejor, no es que sea la única, no es que sea la más importante, pero es la que a mí siento que recoge la importancia del cuidado en la acción, en la práctica misma del cuidado. Y es algo que se llama la ética del cuidado. La ética del cuidado también es muy amplia, muy general, muy compleja, pero yo les quería compartir de inicio dos dimensiones. Una, que a mí me gusta mucho la ética del cuidado porque es una visión sobre el mundo, sobre la vida, sobre las personas, ¿no? Primero muy general y luego más particular. Y la muy general lo que nos está diciendo la ética del cuidado es, tomémonos un momento, veamos que en la vida existen personas, existen cosas, existen animales, existen montañas, ¿no? Existe lo que existe. Y para que eso pueda existir, en con bienestar,
como mejora, como prosperidad, se necesita el cuidado, ¿no? Nada de lo que existe, personas, animales, cosas, inmuebles, la propia memoria, la historia, las montañas, ¿no? Recién fui al Cerro de San Pedro y dije, ay, sí, ese es un ejemplo de que si no hay cuidado, las cosas dejan de existir, ¿no? Entonces, lo primero que pone este enfoque de la ética del cuidado es, el mundo existe, el mundo es, y para que siga existiendo y siga siendo, necesitamos los cuidados de todo lo que hay. Y se necesitan cuidados porque lo que existe es vulnerable, ¿no? Nos podemos hacer daño, es interdependiente, nos necesitamos unas a otros para poder existir. Necesito el cielo, necesito el agua, necesito a mi compañera, no necesito a mi familia, necesito al Estado y el Estado necesita a mí. Y somos finitos, ¿no? Por más cuidado que le pongamos a algo y a alguien, un día sí se va a acabar, un día sí van a terminar, ¿no? Y entonces incluso para esos ciclos de la vida, de la existencia que terminan, también necesitamos cuidados. Y un ejemplo que yo trabajé en la maestría fueron los cuidados paliativos, ¿no? Los cuidados al final de la vida, para que incluso ahí, cuando las cosas dejan de existir, haya un cuidado que sostenga ese término. Y bueno, ahí hay una definición de cuidado muy general, que a mí me gusta mucho, que es justamente los cuidados se entienden como todas esas necesidades y todas esas actividades que hacemos para mantener, para continuar y reparar nuestro mundo de tal forma que podamos vivir en él de la mejor manera posible. A mí me gusta partir de la ética del cuidado porque significa que todas y todos, todo y todo necesita cuidados. Si no hay cuidados no existe. Y si no hay cuidados mucho menos va a existir el bienestar. Pero para que eso sea, y eso es algo bonito porque justamente ahí a mí me hizo mucho eco algo que mucho dicen las compañeras de la colectiva de a cualquiera nos puede pasar una necesidad de cuidados, ¿no? En cualquier momento puede ocurrir. Todas y todos somos vulnerables, nadie está a salvo y por eso el cuidado tiene que estar ahí. Y también me gusta porque es como, bueno, no solo todos necesitamos cuidados, sino que entonces, si eso es así, todas y todos necesitamos cuidar, ¿no? No solamente quienes realizan los cuidados de manera asignada en las sociedades, todas y todos necesitamos cuidar. Las mujeres, pero también los hombres, ¿no? Las familias, pero también el Estado, las comunidades y las asociaciones, pero también el mercado, ¿no? Las empresas, todas y todos necesitamos cuidar, porque si no, esto no funciona. Esa es una dimensión general que a mí me gusta mucho de la ética del cuidado. La particular es, sí, todas y todos somos vulnerables, interdependientes y un día ya no vamos a existir. Pero esa vulnerabilidad no es igual para todas y todos, ¿no? No es lo mismo tener ciertas condiciones de salud que no tenerlas. Tener algunas situaciones de discapacidad que no tenerlas, ¿no? Tener discapacidad y tener ciertos recursos económicos y no tenerlos. O tener un trabajo formal o no tenerlo. Vivir en el centro de las ciudades o no vivir allí, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que a mí me gusta mucho de la ética del cuidado, es decir, todas y todos necesitamos cuidados, ya está. Pero tampoco me vengas a decir que todas y todos necesitamos el mismo tipo de cuidados, ¿no? Y ahí yo también, no sé, aprendo mucho de los compañeros del colectivo, porque justamente están impulsando estas dos dimensiones, ¿no? El cuidado es muy importante, pero es igual de importante reconocer que hay algunas situaciones, en este caso de discapacidad o de enfermedades graves, terminales, crónicas, degenerativas y todo ese asunto que necesita un cuidado mayor, ¿no? Que no se puede comparar a otras situaciones donde no estén esas condiciones. Y hay que sostenerlo, hay que reconocerlo y hay que asumirlo, ¿no? Y cuando hablamos de que hay una necesidad mayor de ese cuidado, significa que hay una necesidad de un trabajo de cuidados mayor. Y si yo no soy mamá, pero quienes son mamás de niños sin ninguna situación de condiciones, me imagino el trabajo que es, ¿no? Cuando se cuidan a niñas, niños, hermanos, papás, con algunas condiciones, pues yo no sé cómo alcanza el cuerpo, ¿no? Cómo alcanza el cuerpo, cómo alcanza la economía, cómo alcanza todo lo demás, ¿no? Sí. O no alcanza.
sacan por hacer mecánico, ya lo haces mecánico. Muy buen punto. Y reflejan cómo ya no vivimos, sobrevivimos todos los días, porque esa no es vida. No, tenemos que sacar fuerza. Eso no lo vivimos cuando hablamos de la Secretaría Cualitativa. Sí, yo en el pueblo le dije a mi mamá, mami, no sé cómo voy caminando, no sé cómo estoy arreglando. Lo hacíamos en automático. ¿Les ha pasado que se sienten como zombies? Sí. De tan cansadas que están Hoy andamos mecanizadas y literal caminas y como si flotaran. Yo les digo, lo peor es sin un alcohol encima, porque creo que solo sienten así los pobrechitos. No, nosotros es por el grado de desgaste y de deterioro que traemos y como mencionan y por cómo estamos ya llegando a unidad sin ninguna dignidad para nosotros mismas. Y no hay nadie alrededor. Y eso es lo que pasa. Esa es la famosa, el que no haya quien cuidar. Nosotros somos la mayoría cuidadoras primarias. Primario es único, solamente estás tú. No hay nadie que dame chance para yo bañar o salir o para irme a trabajar. No hay otra persona. Y esa realidad de esas familias con una sola cuidadora o cuidador primario somos las que estamos más colapsadas. No, dejas tu vida a un lado. Claro. Y por atendernos la vida. Y el punto es ese, lo que tú decías. O sea, no es que nada más nosotros seamos cuidadores o nos dediquemos a esto. Porque el punto es que toda la sociedad sepamos cuidar. Porque todos vamos a llegar a una edad donde tal vez necesitemos. De nada sirve que aquí estemos 20, 30 personas y afuera hay 100 y no lo sepan hacer. Y cuando se necesita digan, es que yo no sé, yo no sé. Esa es la importancia. O no quiero, o no quiero. Sí, porque también hay quien no quiere. No queremos, pero nos va a tocar un día ser cuidados. O sea, eso es inevitable. La vejez va a ser que un día tengas que ser cuidado. Así de sencillo. O adquirir una discapacidad. Sí. Pues totalmente de acuerdo con ustedes. Y justamente partir como de una ética del cuidado nos hace tener en el horizonte los dos lados, ¿no? Todas y todos tenemos que cuidar, porque pues quienes estábamos aquí tampoco sabíamos cuidar y aprendimos así, ¿no? Aventándonos. Y luego hay necesidades específicas de cuidado, hay vulnerabilidades específicas cruzadas por el nivel económico, por el lugar geográfico, por ser hombre o mujer, ¿no? No sufre igual una mujer en situación de discapacidad que un hombre en situación de discapacidad, ¿no? Son un montón de variables que hay que pensar. Bueno, también desde una ética del cuidado que a mí me gusta mucho, es que nos permite entender como cosas muy puntuales, ¿no? Eso que sucede todos los días en las casas o en las calles o en los hospitales, porque en todos esos lugares cuidamos, ¿no? Se dice que es mucho en la casa, pero se cuida donde estamos, ¿no? Y no hay condiciones para cuidar en todos esos lugares. Es que permite entender esa cosa muy puntual que ahora les voy a compartir, ¿no? También para ir como reflexionando entre nosotras y luego como una dimensión más general, ¿no? Y en esta parte, bueno, como ya lo empezaron a hacer ustedes y que yo lo tuviera que referir, pues ir pensando en lo que hacemos todos los días, ¿no? A mí me gusta mucho este enfoque de la ética del cuidado, porque, bueno, habla de las necesidades de cuidado, pero no nos vamos a enfocar en eso ahora, sino más bien en el trabajo de cuidados, ¿no? Entonces dice, bueno, esa cosa que hacemos todos los días, ¿no? Que no se ve o que no se reconoce, mucho menos se paga, mucho menos se protege, ese cuidado, seguramente ustedes ya lo han escuchado, pues es un trabajo, ¿no? Y recién a mí me gustó mucho un cartelito que vi por ahí que decía, no hay mujer que no trabaje, hay mujer. Nosotros decimos en el colectivo, aquí mi compañera va a saber sobre autismo y sobre algunas experiencias de autismo, pero otra no, va a saber sobre otras cosas y otra va a saber sobre otras cosas y ahí nos vamos como campechanando. De ahí, de una plática de esas, surgió este curso, de sentarnos y decir, a ver quién sabe qué cada cosa, ¿no? Y aquí estamos. Luego, como que las éticas del cuidado junto con otras también nos lleva a mirar las dimensiones más amplias del trabajo de cuidados. Y dice, bueno, todas esas cosas importantes que discutimos en la lámina anterior sobre el trabajo de cuidados, pues no las vemos, ¿no? No las vemos, pasamos así. Incluso cuando somos nosotras quien está haciendo ese trabajo, tampoco lo vemos, ¿no? Pero lo que dice la ética del cuidado es, no es que eso sea una deficiencia nuestra, y a veces tampoco una deficiencia de las y los demás, a veces sí,
sino que es la manera general en la que en nuestras sociedades están organizados el trabajo de cuidados que nos hacen no verlos. O como dicen las compañeras, los cuidados se ven solo cuando no se hacen, ¿no? O solo cuando no salen como espero. ¿A poco no, mamá? Del día que no se lavan los trastes, que no se limpia la casa, que no, se nota que no está la mamá o la esposa, se nota el trabajo de cuidados, pero cuando se hacen, nadie lo percibe, porque lo damos por hecho. ¿Se fijan qué importante? Bueno. Y entonces lo que también nos propone, no solo la ética del cuidado, sino otras visiones desde la sociología, la antropología, la ciencia política, entre otras, desde una mirada, ahora sí, feminista, ¿no? Lo voy a decir como en general, es bueno, hay que dar cuenta de que estamos viviendo no solo la parte bonita de los cuidados, sino toda la parte complicada, no porque cuidarse horrible, sino porque para empezar hay algo que le llaman la división sexual del trabajo. Hay algo, ¿no? Ahora que nos atraviesa toda la vida, que como decía Mariana, a la hija le dicen, a ti te toca cuidar a todas y a todos. Y tu hijo, tú puedes no hacer eso, ¿no? Aunque no trabajes tampoco. Yo no me doy de casa. Sí. Y hay que seguir, y lo que vamos haciendo un poco desde las investigaciones, pero también desde otro lugar, esos procesos donde a las mujeres se les obliga y se les detenta esa, bueno, ya estoy preguntando, esa responsabilidad de solo ellas, ¿no? Y ahí decimos que el cuidado está feminizado, ¿no? Parece que solo es una responsabilidad y algo que fuimos aprendiendo, ¿no? Se dice que es nuestra naturaleza, que parece que nacimos para cuidar. Hay otra cosa que también es la Organización Social del Cuidado que dice, bueno, no solo está distribuido de manera desigual entre hombres y mujeres, también entre las familias, el Estado, el mercado y la comunidad o las asociaciones, ¿no? Nos parece muy natural y es muy difícil sacarnos de ahí o sacar a otras personas de ahí, de decir, ¿por qué si es tu familiar quieres que yo te ayude? Yo, Estado, yo, mercado, yo, otro familiar, yo, lo que sea. Y la que están haciendo las investigaciones sobre los cuidados, es decir, los cuidados, regresando al principio, todos los necesitamos, todas los necesitamos, todos hay que entrar, ¿no? Pero es muy difícil sacarnos de ahí porque son milenios, siglos, ¿no? De vivirlo así. Y ahí decimos que cuando la responsabilidad de los cuidados está solo en las familias, y si tú tuviste un hijo con alguna situación solo te toca a ti, ya ni modo a ver cómo lo resuelves, ¿no? Decimos que el cuidado está familiarizado, ¿no? Y que necesitamos hacer un montón de procesos, es bien difícil, ¿no? O incluso quienes llevamos un tiempo pensándolo desde otro lugar, cuando yo me encuentro con alguien que me dice, pero es tu familia, es tu responsabilidad, me cuesta encontrar argumentos. O sea, como que hay un momento en el que no sé cómo explicarle o decirle o hacerle comprender, o sea, no lo sé, ¿no? Porque es algo tan fuerte, tan grande, que tenemos que juntarnos a pensar estrategias, ¿no? Para decir, ¿por qué que yo pueda sostener la vida de mi hija, de mi hijo, de mi hermana, de mi padre, de mi madre, no solo me compete a mí, ¿no? Ahí vamos a ir pensando juntas. Y bueno, lo que decía hace rato, ¿no? Que también las tramas de vulnerabilidad, de interdependencia y de finitud, aunque todas y todos estamos expuestas o tenemos posibilidad de vivir algo así, a veces no todas y todos lo vamos a vivir, aunque como dice Anita, la vejez, si llegamos sí que nos va a tocar, ¿no? Aunque nos toque, no nos toca igual, de la misma manera, ¿no? Lo que discutíamos, conversábamos al principio. Y que una ética del cuidado dice, hay que poner atención en esas diferencias, ¿no? En esas desigualdades. Y pensar como sociedad, como Estado, como comunidad, como familias, cómo vamos cuidando en conjunto de todo eso. Y lo otro que justamente también ya anunciaban mis compañeras es la crisis de los cuidados, ¿no? A mí me da risa a veces porque a mí me gusta mucho, ¿verdad? Pero también siento que a veces la academia le pone nombre a cosas que ya existen en el mundo, ¿no? Y la crisis de los cuidados es eso, un momento en el que nos estamos dando cuenta que nuestras necesidades de cuidado son mayores, como que hay más gente necesitando cuidados de gente cuidando, ¿no? Entonces es como matemática muy simple, ¿no? Entonces, si hay más gente que necesita cuidados y además dentro de esa gente, todos necesitamos, pero unos más, ¿no? O
en ciertas situaciones más, y hay muy poquita gente cuidando, la crisis de los cuidados es, una, los cuidados que existen, el trabajo de cuidados que existe no va a alcanzar, ya está, no va a alcanzar. Va a haber un montón de personas, de seres, de montañas, de cosas que no van a alcanzar a cuidar. Y si el cuidado es fundamental para la vida, pues o van a vivir mal o no van a vivir, ¿no? Entonces, esa es la crisis de los cuidados. Y la segunda parte es, hay un montón de seres humanos y no humanos, ¿no?, que necesitan cuidados. Hay muy poca gente cuidando, sobre todo mujeres, no va a alcanzar, pero además esas poquitas personas que cuidan se nos van a ir muy rápido, ¿no? Esa costa, toda esa necesidad de cuidados que de todas formas no podemos cubrir bien, ¿no? Y esto es algo muy importante y fuerte de asumir. A veces, aunque nosotras trabajamos 24/7, siempre le faltan cosas a las personas que les cuidamos y sentimos que es nuestra culpa, ¿no? Esa falta es de los demás que no están cuidando, no es nuestra culpa, porque nosotros ya estamos poniendo todo. Esa falta es de los que no están cuidando, y esa es la crisis de los cuidados. Ya voy acabando, ¿eh? Entonces, frente a esto, se están haciendo muchísimas cosas, ¿no?, aquí en el país, aquí en San Luis Potosí, ¿no?, y también en otros países, para decir, bueno, estamos viviendo una crisis de los cuidados bárbara, se va a poner peor, ¿no? Así, espérense, porque cuando se empieza, no, se va a poner sí, o por el COVID, por ejemplo, ¿no? El COVID fue una agudización de la crisis de los cuidados. Hubo más gente que necesitó cuidados, hubo menos gente que pudo cuidar. Incluso hay estudios que dicen que quienes murieron fueron personas que no pudieron recibir cuidados, ¿no? Además de toda esta vulnerabilidad. Entonces, esa es una crisis de cuidados agudizada que acabamos de pasar, como aunada a la que siempre tenemos, ¿no? Como que va a haber cosas así. Entonces, la idea un poco es decir, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo para salvar eso que tenemos más importante en la vida, que es nuestro, yo le llamo así, nuestro trabajo y nuestro poder de cuidados. Hay que cuidar al cuidado y hay que cuidar a quienes ya están cuidando para que cada vez seamos más cuidados. Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Hay lugares donde hacen cooperativas de cuidado, hay lugares donde hacen redes extensas, y pues aquí en específico, en San Luis Potosí, yo lo interpreto así, pero me corrigen las compañeras, se está luchando por construir el derecho al cuidado digno, ¿no? El derecho al cuidado, ¿no? A través de una iniciativa de ley, ¿no? A través de este tipo de actividades, ¿no? También como la actividad que tuvimos ayer, que parece, ¿no?, que fue muy bonita, y cosas que vamos a hacer. En la tarde muertos, ganamos. Entonces la idea es cómo hacerlo, ¿no? Cómo construir un derecho al cuidado entre todas y todos que reconozca que estamos entramadas y entramados en redes de vulnerabilidad, interdependencia y finitud, ¿no? Que nos estamos acabando cuidando y que aún así no alcanzamos a cuidar todo lo que se tiene que cuidar en la vida, ¿no? No alcanzamos. ¿Y cómo le hacemos para reconocer todas esas desigualdades concretas que atraviesan nuestro trabajo de cuidados? ¿Y cómo hacemos además, y es un poco es lo que a mí también me trajo a San Luis Potosí, para construir esos derechos al cuidado digno o al cuidado como que en cada lugar le vayan nombrando, escuchando, comprendiendo e incorporando a las voces, las experiencias, los conocimientos de quienes cuidan? Y por eso para mí la experiencia de San Luis Potosí es muy importante, no solo porque está esta iniciativa de ley, sino porque le están empujando mujeres cuidadoras. O sea, es un proceso que desde mi interpretación, pero no es la única ni la mejor, se está construyendo desde la ética del cuidado. Son las mujeres que cuidan las que están llevando esos procesos. Sí. Porque voy a hacer process spoilers, porque además como son gente que cuida, el trabajo de la colectiva es muy bonito, y uno que viene afuera, pero quienes ya están, se siente cuidado todo el tiempo, ¿no? Entonces son trabajos bien bonitos. ¿Y cómo hacerlo? También para problematizar cuándo sí nos dejan hablar como cuidadoras y cuándo no, como para ir pensando. Cómo pensar también el derecho al cuidado en cada estado, en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, ahorita a nivel nacional, desde 2020, en noviembre de 2020, se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma constitucional para reconocer el derecho al cuidado. Ya se aprobó.
pero ahora está estancada en la Cámara de Senadores desde 2020, ¿no? Y entonces es cómo pensamos y cómo hacemos para empujar esos derechos constitucionales, esos derechos más en las entidades, pero además el derecho humano al cuidado, ¿no? En algunos lugares también se está discutiendo que los cuidados son tan importantes que deberían de ser un pilar más de la protección social, ¿no? Así como la salud, la educación, la seguridad social, el cuidado, que debería de ser transversal. Y se está pensando cómo pensar no solo los derechos humanos de las cuidadoras, sino el cuidado en sí mismo como un derecho humano. ¿Y qué significaría y qué implicaría? Y hay foros de discusión. Y lo que yo digo, sí, todo eso es muy importante, pero de nuevo hay que ir a ver cómo en los procesos concretos se está pensando eso. ¿Por qué se construye una definición y no quiénes son quienes nos están impulsando? ¿Qué es lo que nos tienen que venir a enseñar? ¿Y qué es lo que tenemos que venir a aprender? Para que justamente a partir de todo eso asumamos que los cuidados son una necesidad y un trabajo que todas y todos necesitamos y todas y todos debemos implementar, pues en el fondo los cuidados son una responsabilidad social y política, ¿no? No podemos no cuidar, no podemos no cuidar, pero no solo nosotros, sino todo el mundo, no puede no cuidar, es una responsabilidad social y es una vía para construir igualdad, equidad, justicia y una vida más digna y equitativa. Y creo que ahí termino. Muchísimas gracias. Y luego hay muchos que antes se acuerdan que antes si eran solteras nadie quería decir que soy soltera. Porque entonces, pobrecita. Dice, oye, yo tengo un tío que no tiene a nadie. Como si trajeras un letrero así, me urge. ¿Verdad? No, pues era como no puede uno estar solo. Así es que todos estos cambios han ocurrido en la familia. Oye, pero ¿por qué nos interesa la familia? Pues porque la familia es la que se hacía cargo del cuidado. Oye, ¿y ahora que se hizo chiquito? Por ejemplo, nomás tiene un hijo y capaz no lo quiere cuidar el señor. Sí, si el hijo no tiene las posibilidades o el deseo o el recurso o no llega, y luego el perro. ¿Por qué el perro me va a cuidar la vida nunca mañana? No, pero ¿verdad? Pues mucho que quiera a sus dueños, no. Ni el perro ni el gato. Entonces, como la familia se hizo chiquita y cambió de rol, ahora ¿quién chingón va a cuidar? Por eso necesitamos el Sistema Nacional de Cuidados, porque hay muchas personas que ya no cabemos en la familia. ¿Por qué no? Porque no hay suficientes manos para cuidar. Piensen, menos hijos y muchos más de nosotros vamos a ser mujeres. Así es que esta es una característica fundamental. La familia cambió y se transformó. Simplemente un hijo pues tendría a su mamá y a su papá, ya son dos. Y luego, por ejemplo, le digo a Maribel, yo ya tengo 5 hermanos. Esa discapacidad va a ser muy evidente. Por ejemplo, cuando el niño sale a la calle y hay muchas personas y se altera, o cuando un niño en silla de ruedas se enfrenta a un edificio que está llenísimo de escaleras y no hay un elevador, no hay cosas. Y no solamente es el niño, también es ahora sí que la mamá, la cuidadora o quien lo está acompañando. Es por eso que pues, es muy muy importante que nosotros como fisioterapeutas y ustedes como cuidadores aprendamos a llevar esto un poquito más fácil, que sea más fácil tanto como para el paciente como para ustedes, porque ahora sí que salud es salud, salud es para el niño y es salud emocional y mental para la mamá cuidadora. Pues, como ya les dijeron, yo voy a hablar de discapacidad motriz. ¿Dónde se le cambia? Ok. ¿Ustedes qué creen que es la discapacidad motriz? Yo sé que ya muchas lo conocen. ¿Alguien tiene idea? Sí, es el movimiento que ya no se tiene. Una limitación en la movilidad. Una limitación en la movilidad. ¿Alguien más? ¿Algo cuestión de neurológica? Sí, también puede ser cuestión neurológica. ¿Quién de aquí es cuidadora de algún familiar con discapacidad motriz? Muy bien, bueno, más o menos. Bien, como bien lo decían, la discapacidad motriz es la alteración de la capacidad del movimiento.
ya sea para desplazarse, para el funcionamiento o para la respiración. Muchas veces no están acompañadas para desplazarse, bueno, que nuestro niño pueda caminar o pueda llegar a cierto lugar. Muchas veces yo les digo a las mamás, y lo he vivido, la discapacidad está tal cual como un diagnóstico, pero también se puede quitar entre comillas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nuestro niño está en un colegio donde hay 2 o 3 pisos? Es difícil para él moverse, pero si está en una escuela que está en un solo piso o que hay elevadores, la verdad es que va a ser fácil para él y va a estar al nivel o al alcance de todos los niños de ser capaz de llegar por él solo o con ayuda a su salón. Muchas veces la verdad es que sí tiene que ser con ayuda, porque no son niños que son capaces de manejar una silla de ruedas, o a lo mejor sí una silla de ruedas eléctrica. Eso es lo que como base de la motora quita la discapacidad, ponerla, que los niños sean capaces de moverse, de movimientos. Por ejemplo, bueno, va a haber niños que no se van a poder vestir, que no van a poder tomar el lápiz correctamente. Acompañamiento. El primero es un equipo multidisciplinarios, profesionales, que aquí intervienen papás que ya son de la tercera edad. Entonces imagínense, o sea, un desgaste fuerte de ser cuidadora de mi hijo y próximamente de mis padres. ¿A dónde voy a ir a parar? ¿Qué voy a hacer? A veces quisiera yo ser 5 personas o 3 personas para poderme darme un break, para poder descansar, para poder estar bien de mi mente y de mis sentimientos, porque yo sinceramente me abro con ustedes, no estoy bien. Estoy cansada, estoy muy triste, estoy desgastada. Entonces, pues tenemos que continuar, y la salud mental de cada una de nosotras es muy importante. Yo, el primer acercamiento que tuve cuando fue una situación de cuidados fue cuando mi abuela enfermó, que de paz descanse. Pues toda la carga se le echaron a mi tía, a la que vivía con ella, y pues era muy triste. Mi mamá pues no podía ir porque nosotros vivíamos lejos, pero pues yo me decía a mi mamá, me organizaba, le digo, ¿sabe qué, mamá? El fin de semana pues descanso de la escuela, me voy con mi tía. Me iba con mi tía, las dos compartíamos el cuidado de mi abuelita ya estaba en cama, estaba postrada, le dábamos de comer por sonda, le hacíamos curaciones en sus llagas de la espalda, la movíamos, le cambiamos el pañal. Mi tía se sentía muy reconfortada, porque simplemente con que esté una persona al lado tuyo y te esté apoyando y esté contigo y esté en compañía, y es muy diferente a que tú estés completamente sola. Mi abuelita falleció y pues ella continuó con su vida. Ahorita ella es una persona de la tercera edad. El segundo acercamiento que tuve fue con mi hermano. Tuve un hermano más chico que yo tengo 32 años, mi hermano ahorita tuviera unos 29 años, 30. Mi hermano a los 21 años enfermo de cáncer testicular, un cáncer muy agresivo. Desgraciadamente el tumor pues era muy malo, el cáncer era muy agresivo y falleció, pero duró 2 años con tratamiento. Lo operaron, le quitaron el testículo, duró con quimioterapias, y pues yo en ese tiempo yo estaba embarazada de mi hijo, y yo anteriormente le comenté a la ginecóloga que se me podía mover con mi embarazo para poder apoyar a mi hermano, porque mi hermano era todo para mí, éramos muy unidos. Yo siento que si él ahorita estuviera conmigo me sentiría menos sola y más acompañada, porque muchas veces, ejemplo, en mi familia a veces no entienden la condición de mi hijo y es muy difícil que se adapte. Yo ahorita estoy viviendo con ellos, pero sí tengo un hermano que de plano, pues no, él hace su vida y ya, se acabó. Él